Nosotros le presentamos los puntos de vista. Usted opina. Siete de la mañana, 25 minutos. A partir de este momento, en Opina Santander, vamos a analizar un tema que sigue teniendo mucha vigencia, no solo en el departamento, sino en el país. Tiene que ver con la técnica de fracking. Esto porque recordemos que el pasado viernes había una audiencia pública en el Consejo de Estado donde se iría a tomar una decisión por parte del máximo tribunal de lo contencioso administrativo sobre el futuro de esta técnica de exploración no convencional de petróleo, lo que se conoce como el fracturamiento hidráulico del subsuelo. Pues bien, el Consejo de Estado tardará ahora 100 días en tomar una decisión sobre el fracking en Colombia, luego de que ordenara la creación de una nueva comisión de expertos para que evalúe las consecuencias negativas de esta técnica de fracturamiento hidráulico para extraer hidrocarburos. Lo hizo, como lo hemos comentado, el pasado viernes 7 de junio en la audiencia pública, cuando se esperaba que el alto tribunal tomara una decisión al respecto. La comisión de expertos que ordena crear el Consejo de Estado es distinta de la que ya creó el gobierno nacional y la deberá conformar la Universidad Nacional en un plazo de 15 días. 3 meses después deberá presentar un informe completo que responda a las dudas técnicas y científicas para saber si Colombia está preparada normativa e institucionalmente para esta tecnología. Pues lo que pretendemos a partir de este momento es responder a esas dudas técnicas y científicas, y para eso tenemos dos invitados. Nos acompaña desde Barrancabermeja y por vía telefónica el ingeniero de petróleo de la Universidad Surcolombiana de Neiva, Eduardo Tovar, quien es el líder técnico de la gerencia de yacimientos no convencionales de Ecopetrol. Además tiene maestría en ingeniería de gas natural y gerenciamiento de energía de la Universidad de Oklahoma, Estados Unidos, y tiene una gerencia en proyectos de ingeniería de la Universidad Javeriana. Ingeniero Eduardo Tovar, bienvenido a Opina Santander. Bueno, muy buenos días a todos, a los oyentes, al profesor Oscar Vanegas, panelista, y a ustedes que están dirigiendo esta conversación. Así es, tenemos, como usted lo ha dicho, al profesor Oscar Vanegas Angarita, ingeniero de petróleo de la UIS, especialista en finanzas de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, especialista en gerencia de hidrocarburos y maestría en hidrocarburos de la UIS, docente de esta universidad en la Escuela de Petróleos y Geología, catedrático de la UNAP en el programa de Ingeniería de Energía, y quien se hizo famoso porque fue quien en 2016 controvertió al presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, en un debate en la Comisión Quinta del Congreso de la República sobre cañocristales, al advertir sobre los riesgos ambientales de permitir la explotación petrolera en ese ecosistema estratégico. Profesor Oscar Vanegas, bienvenido a Opina Santander. Muy buenos días, un saludo a todos los oyentes, gracias por la invitación, y un saludo también a Eduardo, panelista. Bueno, ingeniero Eduardo Tovar, para entrar en materia y tener un contexto sobre este tema del fracking, explíquenos por favor cuál es el proyecto que tiene Ecopetrol y por qué, en opinión de esta empresa, es necesario hacer esta explotación no convencional de yacimientos de hidrocarburos. Sí, muy buenos días, gracias por la pregunta. El proyecto consiste en continuar explorando y produciendo hidrocarburos del mismo sistema petrolífero que hoy en día lo hacemos y que lo hemos venido haciendo desde hace 100 años, principalmente en la cuenca del Valle Medio del Magdalena. En términos muy sencillos, un sistema petrolífero se conforma de una roca generadora y unas rocas almacenadoras. A raíz de los desarrollos tecnológicos, sobre todo en los últimos 15 años, se ha habilitado la posibilidad de también producir de las rocas generadoras, en este caso rocas de edad cretácica, cuando esta zona del Magdalena Medio y acá de Barrancabermeja
todavía entraba el mar y salía y depositó grandes cantidades de materia orgánica que con el enterramiento que ésta sufrió y gracias a la presión de la temperatura se generó el hidrocarburo que alimentó los yacimientos que hoy se explotan de manera yacimientos convencionales. Quedó un remanente de estos hidrocarburos en estas rocas generadoras y lo que el proyecto busca es explotar también esta fuente de hidrocarburos. Es muy importante este proyecto para la vida nacional, para Santander y para también los barranqueños, en el sentido de que es una fuente, continuará siendo una fuente de hidrocarburos para seguir alimentando la refinería de Barranca Bermeja, que procesa crudos que podrían venir, digamos, de esta fuente, y pues con todo lo que implica ser autosuficientes energéticamente con una fuente propia en el país. ¿Por qué es necesario, en opinión de Ecopetrol, hacer o recurrir a la técnica del fracking para extraer esos hidrocarburos? Sí, en el contexto de la edad, digamos, cretácica, donde se depositaron estos sedimentos ricos en materia orgánica, se da una condición en estas rocas donde tienen muy buena porosidad, es decir, buena posibilidad de almacenar hidrocarburos, pero tienen muy baja permeabilidad. Entonces, lo que se ha hecho y el desarrollo tecnológico que nos ha mostrado el mundo, principalmente Estados Unidos y ahora recientemente Argentina, es que a través de pozos horizontales, con múltiples etapas de fracturamiento hidráulico, se habilita la posibilidad de poder producir estos hidrocarburos en cantidades comerciales. Entonces, en otras palabras, es lograr tener una longitud apropiada a través del yacimiento de manera horizontal. Un pozo de esta naturaleza consiste en una sección vertical hasta encontrar estas rocas y después se navega de manera horizontal a través de ella, unos 2-3 kilómetros, y se hacen unas fisuras muy pequeñas a través de presión de agua a alta presión con un propante o una arenita muy pequeña que sostiene esas fisuras abiertas, y eso hace posible que se produzca el hidrocarburo. Se estiman que las reservas en estos yacimientos no convencionales sea de cuántos barriles, y en qué zonas del país se proyecta hacer ese fracturamiento hidráulico. Sí, empezando por la parte final, generalmente en una cuenca sedimentaria, es decir, donde hay sedimentos producto de depositación tanto del mar como de ambientes que se han asociado a ríos muy viejos, se da la posibilidad de que existan, digamos, estos yacimientos. Entonces, específicamente donde hay cuencas sedimentarias en el país, hay la posibilidad de encontrar estos yacimientos. Específicamente en el Magdalena Medio, en la cuenca del Magdalena Medio, se da esa posibilidad en el sentido de que se dan las condiciones para que haya roca generadora, haya roca almacenadora como tal. Y el foco inicialmente de Ecopetrol está en el Valle Medio del Magdalena, con epicentro en la zona de Barranca Bermeja. No obstante, hay otras cuencas también muy prospectivas, como puede ser la cuenca Cesar Ranchería, más con epicentro hacia la zona del Cesar. También una cuenca que compartimos con Venezuela, que es la cuenca Maracaibo-Catatumbo. Nosotros nos ha tocado una pequeña porción de esa cuenca, pero esa cuenca también podría tener potencial, no obstante el mayor potencial está del lado venezolano. Y en el caso del Magdalena Medio, ¿en cuánto se calculan las reservas? Sí, nosotros no estamos hablando propiamente de reservas en este momento, estamos hablando más bien de unos recursos potenciables, extraíbles, porque todavía no hemos comprobado que se puedan producir, porque justamente en eso estamos proyectando una etapa de pilotos para poder verificar que sí podemos producir estas rocas. Nosotros estamos hablando entre unos 2.400 y 7.400 millones de barriles, que si los comparamos con las reservas actuales, que son alrededor de 1.800 barriles, podría darnos la posibilidad de duplicar, triplicar las reservas actuales del país. Muy bien. Esta, entonces, la explicación que hace Ecopetrol con su líder técnico de la Gerencia de Yacimientos No Convencionales, Eduardo Tovar, sobre por qué es necesario hacer el fracking para extraer
estas reservas, especialmente en la cuenca del Magdalena Medio y en el sur de Cesar, y la cuenca Maracaibo-Catatumbo, como él ha señalado. Profesor Oscar Vanegas, ¿qué reparos tiene la comunidad científica colombiana con respecto a la técnica del fracking? Bueno, primero que todo, de acuerdo a la política petrolera que viene rigiendo desde el año 2004, más específicamente con la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y el modelo concesionario que aprueba la agencia a partir de mayo del mismo año, hoy en día la exploración y explotación de hidrocarburos no es un negocio atractivo desde el punto de vista económico para Colombia, a excepto si lo hace Ecopetrol. ¿Por qué? Porque el modelo de concesión es un modelo en el cual solo el país recibe impuestos y regalías, pero hay que tener en cuenta de que antes de que Uribe expidiera el decreto ley 1760 del 2003, haciéndole la escisión a Ecopetrol y creando la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el presidente Pastrana, a través del Congreso de la República, mediante la ley 756 del 2002, bajó las regalías del 20% a un modelo escalonado que parte del 8% de acuerdo a la producción por campo, más no por yacimiento. Hoy, de acuerdo a ese modelo, el promedio que está recibiendo de regalías el país, según la Agencia Nacional de Hidrocarburos, es de 7%. Y yo dije a partir del 8%, pero ¿por qué el 7%? Porque tiene descuentos dependiendo del tipo de crudo y del lugar donde se encuentre. Y como no se liquida por contrato o por yacimiento, sino por campo, las petroleras desde ese año 2002 han venido fraccionando los yacimientos en varios campos, de tal forma de que, por ejemplo, en la lista de campos nuevos está una lista de 1.320 campos, cosa que no es cierto porque no coincide con el número de yacimientos. Lo que dicen los libros es que el campo es la proyección de los límites del yacimiento a superficie, pero aquí en Colombia no es así, y de esa forma fraccionan la producción para no pagar regalías por encima del 8%. Eso está en documentos oficiales de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Adicionalmente, para el caso de yacimientos no convencionales como el fracking, tiene un descuento este tipo de tecnología en un 40% en las regalías, o sea que no pagarían el 8%, sino pagarían el 4,8% de regalías. Adicionalmente, hay que tener en cuenta de que la participación en la producción para el país, excepto lo que produzca Ecopetrol directamente o descubre Ecopetrol mediante esta técnica, el contrato que más le va a dar al país participación en la producción es Valle Medio Magdalena 3, que tiene la ConocoPhillips en San Martín Cesar, y es el 2% de la producción. Los demás contratos están con el 1% y hay algunos bloques con 0%. ¿Eso qué significa? Que solo vamos a recibir regalías, descontadas obviamente, e impuestos. Pero tenemos que también tener en cuenta que desde el 2006 hacia acá, en las reformas tributarias, se les ha hecho una serie o aprobado una serie de prebendas a las empresas petroleras, de tal forma de que hoy en el estatuto tributario existen 228 prebendas tributarias para las petroleras. Entre ellas, y las más importantes, está el que cuando exportan el crudo les devuelven el IVA. De la misma manera, pueden importar maquinaria y equipos y no pagan aranceles. De la misma manera, pueden llevarse a sus casas matrices el 100% de las utilidades y no pagan impuesto de remesa, etcétera. Pues para nombrárselas todas necesitamos un espacio largo. Y además la DIAN en el año 2005
emitió el concepto 015-766, en el cual le permite desde el 2006 hacia acá a las petroleras y mineras descontar las regalías del impuesto a la renta. En resumen, en forma global, las petroleras no pagan el 25% de tasa nominal de impuestos que pagamos todos los colombianos y todas las empresas, sino que lo que efectivamente terminan pagando de impuesto a la renta es el 2,8% de impuestos, por todos los descuentos que le dan. Si uno entra a la página de la IAN, encuentra que en el año 2017 las petroleras dejaron de pagarle al país por el orden de los 81 billones de pesos en impuestos perdonados. Y si miramos también a través de la página de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y Planeación Nacional, cuánto se recibió de regalías ese mismo año, fueron regalías de 8.2 billones. ¿Esto qué significa? Que a las petroleras se les perdonan en impuestos 10 veces los que nos pagan en regalías. Cuando uno calcula el government take, que es lo que le queda al país de la renta petrolera, este government take da el 19% con el nuevo modelo. Obviamente el modelo de Ecopetrol es diferente. Ecopetrol, como el 81.45 todavía es del Estado y paga inclusive regalías más altas, porque la misma ley 756 en el artículo 39 dice que cuando Ecopetrol recibe un campo por reversión de una concesión o terminación de un contrato, las regalías pasan a ser del 32%, de tal forma que hoy Ecopetrol, que tiene campos heredados, porque en la mayoría de yacimientos o campos que Ecopetrol explota o administra o opera, son heredados, o sea, los heredó de las multinacionales, cosa que ya a futuro no va a ocurrir, porque la concesión que tiene la Agencia Nacional de Hidrocarburos en una de sus cláusulas contempla de que después de 24 años la empresa puede pedir prórrogas por periodos sucesivos de 10 años cada prórroga. La Agencia Nacional de Hidrocarburos lógicamente va a adjudicar las prórrogas porque ella no es operadora. Al no ser operadora, pues no va a recibir los campos, de tal forma de que no tenemos a futuro esa herencia que hoy tiene Ecopetrol, que produce el 80% del crudo del país, y ese crudo pues viene de campos heredados más no descubiertos por Ecopetrol. De la misma manera, hay que tener en cuenta de que en el nuevo contrato de concesión la empresa es libre de disponer del hidrocarburo. ¿Esto qué significa? Que a diferencia del modelo de contrato de asociación que tenía Ecopetrol, la empresa es libre de disponer de hidrocarburos, no está obligada a vendérnoslo, se lo puede llevar para extranjero. O sea que no es cierto que tengamos garantizado el suministro interno, y obviamente que la empresa va a optar por exportar, porque al exportar les devuelven el IVA. Hay amigos empresarios que en Colombia compran crudo a precio internacional y lo exportan, y también al exportarlo lo venden a precio internacional. ¿Dónde está el negocio? El negocio está en la devolución del IVA. Igualmente, si nos venden el crudo, dice el contrato de concesión, que si nos lo venden para el mercado interno hay que pagárselo a precio internacional. Entonces yo no veo de dónde el fracking va a ser un negocio para el país y va a garantizar el suministro interno, porque por ningún lado está ese punto de vista que, por ejemplo, comenta Edward en su intervención, excepto lo que haga Ecopetrol. Bueno, ingeniero Edward Tovar, el interés de Ecopetrol con respecto al fracking frente a este contexto tributario que ha hecho el profesor Oscar Vanegas, porque más adelante vamos a hablar del impacto ambiental, el interés de Ecopetrol con el fracking es extraer el petróleo, el crudo, para abastecer la demanda interna o para exportar el crudo. Sí, muy buena pregunta. Nosotros, por ser una compañía estatal, mayoritariamente estatal, integrada en la cadena de valor, es decir, que va desde exploración, transporta, refina y lleva los combustibles hasta los centros de consumo, sin tener la parte ya del retail, lo que tiene que ver con la distribución en las bombas. El interés es y la base del caso de negocio que tenemos planteado es que obedezca a toda la cadena, es decir, la respuesta
es que es un crudo prioritariamente para que alimente nuestra refinería y se convierta en combustible para que abastezca el país. Un comentario adicional respecto de la excelente disertación de política petrolera y contractual que ha hecho el profesor Vanegas. Es importante señalar que dos cosas, que el potencial del cual yo hablaba está fundamentalmente concentrado en las áreas que son de Ecopetrol. Y también otro punto importante a tener en cuenta es que a lo largo de la historia Ecopetrol ha sido un catalizador, un canalizador, un medio a través del cual las compañías internacionales se aglutinan para traer inversión también a Colombia. Entonces esos son dos aspectos importantes a tener en cuenta en este proyecto. Ahora, dentro de las demandas de la comunidad científica con respecto a este proyecto de fracking en el Valle Medio del Magdalena está la necesidad de hacer un inventario de aguas subterráneas y de aguas superficiales que al parecer no existe y que sería determinante para una decisión que debe tomar el Consejo de Estado inicialmente y después la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. ¿Qué información tiene Ecopetrol sobre las aguas subterráneas que serían las de mayor riesgo en caso de que se apruebe esta explotación de fracturamiento hidráulico? Sí, en primera instancia es muy importante ilustrar a todos los oyentes que aquí estamos hablando de dos recursos preciados para todos los colombianos. Todos los recursos hidrocarburíferos, que es de todos los colombianos, más el recurso agua, sobre todo aquel recurso que está en fuentes subterráneas o como técnicamente se denomina acuíferos. Entonces, como Ecopetrol somos absolutamente conscientes y absolutamente estrictos en ello. Es que para poder llegar al petróleo tenemos que conocer las aguas subterráneas, tenemos que conocer los acuíferos. ¿Por qué? Por una razón sencilla, porque es que para cualquier pozo petrolero generalmente está a condiciones más profundas que los acuíferos. Entonces, con todos los pozos petroleros atravesamos los acuíferos. Entonces eso nos lleva a primero tener un muy buen conocimiento de los acuíferos, porque los hemos atravesado con muchos pozos que se han perforado, particularmente acá en la zona del Valle Medio del Magdalena. Luego eso nos da un conocimiento de los acuíferos como consecuencia de haber perforado muchos pozos atravesando estos acuíferos. En primera instancia, una vez reconocido que tenemos esos dos recursos valiosísimos para todos los colombianos, pues el asunto aquí es cómo explotamos uno sin detrimento del otro. Entonces, ¿cómo se hace eso? Como los hidrocarburos están a profundidades mayores que los acuíferos, hay técnicas, hay procedimientos, hay estándares muy estrictos que aplica Ecopetrol para que desde lo más básico, que es del diseño y la construcción de los pozos, estos pozos queden en condiciones de que no afecten los acuíferos a través de los cuales hay que atravesar para llegar a las zonas más profundas donde están los hidrocarburos. En un reciente foro que hubo sobre este tema, profesor Oscar Vanegas, el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, explicaba esto que acaba de decir el líder de Ecopetrol, Eduardo Tobor, en el sentido que los acuíferos están por encima, por llamarlo de alguna manera, de las reservas de petróleo o de las fuentes de hidrocarburos, y que lo que se haría es profundizar la tubería, por llamarlo de alguna manera, hasta donde están obviamente estas reservas, sin tocar los acuíferos. ¿Esta explicación es válida para desestimar los riesgos potenciales desde el punto de vista ambiental? Bueno, es cierto que los acuíferos potables, ¿no? Porque el crudo siempre está asociado con agua. Las rocas, como lo dijo Edward al principio, fueron sedimentadas en un medio acuoso, ya sea marino o continental. El territorio colombiano, en sus cuencas sedimentarias, la gran mayoría de rocas fueron depositadas en un medio de sedimentación marino. ¿Esto qué significa? Que dentro de los poros de la roca hay agua de formación, y es agua que también llamamos agua con nata.
el agua también es el transportador del crudo desde la roca generadora hasta las rocas almacenadoras y a superficie, a través de las rutas de migración. Y también hay yacimientos que no están confinados, sino que están abiertos y tienen recarga, que son los yacimientos que conocemos como yacimientos infinitos o con influjo de agua. Y se dicen infinitos no por su tamaño volumétrico, sino por su energía. Su energía no se agota debido a que, como tiene recarga, pues la presión se mantiene constante, caso como Caño Limón, Rubiales, Castilla y otros yacimientos. ¿Esto qué significa? Que no es cierto que los yacimientos estén aislados de los acuíferos, no es cierto, excepto si es un yacimiento volumétrico que tiene cierre estructural y entonces no le entra agua, pero adentro tiene agua y es agua que viene de formaciones inferiores. Esa agua lógicamente no tiene oxígeno, porque a mayor profundidad pues tiene menos oxígeno, tiene más salinidad, tiene metales pesados y tiene otro tipo de elementos, y es agua obviamente no potable. Por eso es que la industria, cuando le separa el petróleo del agua en las baterías o plantas de tratamiento, pues esa agua le hace un tratamiento de mejoramiento hasta el nivel 3 y luego la reinyecta a formaciones en el subsuelo o la vierte a caños o a ríos. Lógico que la vierte porque no queda potable. Si quedara potable, pues la industria no la botaría, no la vertería, porque la misma industria consume agua potable. Ahora, que eso garantice de que no se van a contaminar los acuíferos subterráneos, pues no es 100% cierto, porque eso depende de qué. Depende de la integridad del pozo, depende de cómo quede, digamos, revestido el pozo o blindado con sus, valga la redundancia, sus revestimientos o su tubería de acero que queda cementado, y que haya buena adherencia del cemento al revestimiento y a la roca. Pero las estadísticas en Estados Unidos muestran de que el 67% de los completamientos o revestimientos quedan inseguros, o sea, no brindan un sello total. Eso ya pues lo sabemos, y en Estados Unidos también por norma los pozos deben ser cambiados sus completamientos cada 25 años, cosa que no ocurre aquí en Colombia. También, por ejemplo, haciendo una comparación o una analogía, en Estados Unidos cada 6 años se chatarriza un automóvil. Nosotros aquí tenemos vehículos con más de 50 años de uso. Eso mismo sucede en la industria petrolera. Entonces, por ejemplo, en campos como la Sirifantas hay pozos perforados hace 100 años, hace 90 años, muchos de los cuales la Tropical Oil Company le sacó el revestimiento y simplemente les dejó un tapón de cemento en el tope. Incluso hay reportes de pozos que se les colocó fue un palo de balso y se dejó lleno de lodo. Eso significa que son pozos candidatos a contaminar, donde llegue a ocurrir una recarga de los yacimientos convencionales o rocas almacenadoras, si ocurre un flujo espontáneo de hidrocarburos desde las rocas generadoras a través de las fallas que hay en la zona que ha sido la ruta de migración. Lo que tenemos nosotros en el Magdalena Medio es un sistema de fallas inversas y de cizalla. Cuando son fallas inversas y con un gran ángulo, como ocurre ahí, puede ocurrir un fenómeno en el cual la presión hidrostática supere la presión litostática y active estas fallas, sobre todo las fallas inferidas o ciegas, que son muy comunes también en este sitio, y eso va a llevar a un nido sísmico cuando estas fallas rompan la barrera de permeabilidad que tienen, y lógicamente puede llevar a una gran cantidad de resumaderos o manaderos nuevos en la zona, por encima de los casi 500 que ya hay en esta región, y además va a llevar a una recarga de los yacimientos convencionales y a unas sobrepresiones. Esto que puede llevar a presentar el fenómeno que se dio, por ejemplo, en Lizama 158, aunque no fue producto de un fracturamiento hidráulico,
si yacimiento Lizama Profundo, después de que Ecopetrol programó su abandono, la presión se incrementó en forma exponencial, y con un problema operacional que hubo donde soltó el tapón que tenía, pues vimos una arremetida en el cual hubo un afloramiento significativo a superficie. ¿Qué generó esa recarga o ese aumento de presión? Pues algún influjo de agua que ocurrió desde algún yacimiento vecino, sobre todo los que tienen inyección de agua para recobro secundario, o de alguna otra fuente. Eso mismo le puede ocurrir, por ejemplo, a yacimientos como las Ciro Infantas, que tiene más de 800 pozos, algunos de ellos asegurados, otros valvuleados, más no correctamente abandonados. Y ahí también hay casi como unos 368 pozos por abandonar. Entonces todos estos pozos son candidatos a sufrir el mismo fenómeno de sobrepresión que sufrió Lizama 158, obviamente por un efecto del fracturamiento hidráulico de roca generadora o fracking, donde existe la gran posibilidad de que haya una interconexión de las fracturas inducidas con las fallas naturales, que de por sí, por ejemplo, las unidades de caliza de la formación La Luna ya son naturalmente fracturados. Abajo hay una red de fracturas a través de las cuales el crudo ha venido migrando por millones de años, desde el Cretáceo hasta el Terciario. Nosotros hemos hecho tesis de grado en la UIS a nivel de maestría, haciendo simulaciones donde lo que nos lleva a estas simulaciones es que inminentemente, de acuerdo a la geología y a los digamos esfuerzos tectónicos y la mecánica de rocas, es inminente esa interconexión de fracturas inducidas por la industria con las fallas naturales de cizalla. Cuando uno habla de fallas de cizalla, son fallas abiertas, o sea, son los caminos de migración que ha permitido que el crudo migre desde el Cretáceo o las rocas generadoras hasta las rocas almacenadoras, cruzando la formación Umir, considerado un sello de la zona, lo cual no es cierto. Ingeniero Eduardo Tovar, líder técnico de la Gerencia de Yacimientos No Convencionales de Ecopetrol, ha hecho el profesor Óscar Vanegas la mención de Lizama 158 y la referencia con respecto a este incidente que se presentó allá en esa zona de la Lizama, en el Magdalena Medio Santanderiano, es lo que ha hecho que no solo la comunidad científica, sino en general la opinión pública tenga escepticismo, tenga reservas e incluso rechazo a la técnica del fracking. ¿Cómo garantizar que esto que advierte el profesor Óscar Vanega sobre el riesgo del fracturamiento, de la conexión que hay entre las fracturas por las fallas que él ha mencionado, no se conviertan en un hervidero de fenómenos o de situaciones como las que se presentaron en Lizama 158? Sí, muy pertinente la pregunta, y me voy a permitir responderla de la siguiente manera. El profesor Óscar, como muy buen profesor que es, ha hecho una excelente disertación y lista de riesgos que justamente es lo que se aprende en la universidad. Cuando estamos en las clases de perforación, una de las clases que nos enseñan a los ingenieros, de las cuales tal vez el profesor Óscar Vanega ha sido profesor en algún momento, justamente uno hace todo ese listado de riesgos para, con base en ello, diseñar el pozo. Entonces, este es un conocimiento básico que tenemos todos los ingenieros cuando estamos diseñando el pozo. Entonces, primer aspecto, todo empieza desde el diseño del pozo. Hay que diseñar el pozo teniendo en cuenta todos estos factores de riesgo, las fallas, tener en cuenta los acuíferos, tener en cuenta todos estos aspectos que muy bien nos los señaló el profesor Óscar acá. De otra manera, es muy importante señalar que, y quiero usar que me gustó mucho el ejemplo de los carros. En los carros también uno observa la tecnología. La tecnología, como todos los aspectos tecnológicos de la vida, ha avanzado a unos pasos agigantados, de tal manera que nos permite predecir cualquier situación, digamos, que pueda convertirse en riesgo frente a una operación y frente a las personas que están cercanas a la operación. Segundo aspecto. Entonces,
importante, conocimiento por un lado, conocimiento que se adquiere estudiando, formándose uno allá, gracias a esos muy buenos ingenieros de petróleos que salen de la Universidad Industrial de Santander, del cual el profesor Oscar es profesor de muchos de ellos, y el otro es la tecnología. Entonces, uniendo conocimiento y tecnología, se puede prevenir estos riesgos. También, no obstante, cada vez que van sucediendo eventos como los del ISAMA, le permiten a uno también aprender, porque el conocimiento también se aprende a medida que se van dando las circunstancias que los generan. En el caso del ISAMA está perfectamente estudiado los 4 elementos que se unieron, que son muy raros que se unan, son muy excepcionales que se den, que se sucedieron ahí, ya están plenamente pues identificados y es de conocimiento público cuáles fueron esos elementos. Otro aspecto es respecto del abandono de los pozos. Ecopetrol viene adelantando un programa de abandono de pozos de años atrás, obedeciendo a estándares muy estrictos, inclusive estándares que superan los estándares internacionales, para que estos pozos queden absolutamente abandonados y seguros, previniendo cualquier riesgo, sobre todo hacia ese recurso tan preciado de todos nosotros, que son las aguas que se encuentran dentro de los acuíferos. Sí, yo quisiera, ingeniero, porque uno de los sustentos, como usted lo explicó al inicio, de Ecopetrol para hacer el fracturamiento hidráulico es la necesidad de poder abastecer al consumo interno de hidrocarburos, y quisiera que nos precisara esas cifras. ¿Cuáles son las reservas de los yacimientos convencionales que tiene en este momento el país frente a la demanda del consumo de combustibles? Sí, según lo establece y viene también del Plan Nacional de Desarrollo, y lo que se ha hecho público recientemente es que esto es una operación matemática muy sencilla, es coger los 850.000 barriles por día que produce el país, llevarlos a una base de cuánto se produce en un año, y se divide ello por las reservas que hay. Entonces eso nos da que, manteniendo este ritmo de producción al que vamos, y con base en las reservas que hay, nos dan unas cuentas entre unos 5 a 7 años de reservas de las que tenemos, con lo que hoy tenemos cuantificado, valorado y registrado de los yacimientos actuales. La oportunidad de acceder a estos yacimientos, que, como les digo, hacen parte del mismo sistema petrolífero de donde se producen donde están muchas de esas reservas, nos da la posibilidad de duplicar o adicionarle, depende del escenario, unos 10 años más a esa vida, digamos, de la reserva. Depende del escenario y depende de los volúmenes, para que nos dé un espectro mucho más allá de los 6 a 7 años que hoy registran, haciendo esa división sencilla de lo que se consume, de lo que se produce, versus lo que hay en la nevera hoy registrado, digamos, como reservas. Sí, ¿cómo se duplica esa posibilidad de reservas? Esa posibilidad se duplica en la medida en que pasemos de, por ejemplo, de los 1.800 o 2.000 millones de barriles que hoy hay y cuantificados, pasemos a 4.000, a 6.000, a 7.000 millones de barriles. Esa es la manera de hacerlo, y esto pues se hace tomando, digamos, accediendo a estos recursos que se han identificado en la roca generadora, como lo explicábamos al principio. O sea, lo que dice usted es que la posibilidad de duplicar las reservas es únicamente con el fracturamiento hidráulico, es decir, con el fracking. Esta es una parte. Yo aquí quiero también precisar de que aquí estamos hablando de una canasta de posibilidades. Una de ellas, y las cuentas las hice solamente si usamos la tecnología denominada fracking, digamos, para acceder a las rocas generadoras, pero también aún quedan algunos yacimientos convencionales por descubrir, que hay que adicionarlos también a la balanza, más las posibilidades de lo que hay en el offshore, en el mar. Entonces, al final es una mezcla de posibilidades. Esto más o menos, si lo llevamos a nuestra vida cotidiana en nuestra casa. Nosotros, si nos ubicamos en nuestra casa, nosotros usamos al menos 2 fuentes de energía.
una fuente de energía calórica y una fuente de energía eléctrica. La fuente de energía calórica generalmente la usamos es con gas natural. O sea, el gas natural en nuestras casas la usamos como energía calórica, para calentar, para hacer los alimentos, depende de las necesidades también para calefacción y para calentar el agua y demás. Y la energía eléctrica la usamos para los otros usos, para la nevera, para el televisor y demás. Aquí estamos hablando de una combinación de fuentes de energía. Igual sucede y un país que se proyecta a continuar teniendo seguridad energética debe acudir a todas las fuentes en este caso de hidrocarburos, que es una de ellas. Sí, y ese es precisamente otro de los reparos que se hace a la técnica de fracking, porque Colombia parece que solo ha encontrado en los hidrocarburos la única fuente de energía y poco le ha apostado a fuentes renovables. Y yo le hacía la pregunta, ingeniero, sobre este tema de las reservas frente a la demanda de combustibles, por lo siguiente. Estoy mirando aquí un informe que presentó recientemente Ecopetrol a finales de mayo, cuando anunció que por primera vez la refinería de Barranca Bermeja produce diésel con 10 partes por millón de azufre. En ese informe que presentó Ecopetrol se dice que se presentó unos resultados positivos en cuanto a producción de petróleo, y dice aquí el informe: durante el primer trimestre de 2019 la Vicepresidencia de Desarrollo y Producción de la Regional Central de Ecopetrol puso en marcha una robusta campaña de perforación que tiene como meta la realización de 330 pozos y 370 trabajos de mantenimiento de pozos, que ustedes, los expertos, llaman workover, la cual busca elevar la producción a 108.130 barriles de petróleo y gas promedio día al finalizar el año. Esa es la meta, esa era la meta de Ecopetrol para este año: aumentar la producción de petróleo a 108.130 barriles. Pero la noticia que reveló Ecopetrol es que entre enero y marzo se perforaron 45 de esos 330 pozos en las gerencias de Mares del Río y Las Ciro Infantas, y se ejecutaron 64 de los 370 trabajos workover previstos, con 16 equipos, lo cual se tradujo en una producción de 99.169 barriles de petróleo y gas promedio día. Es decir, que casi en el primer trimestre se consiguió la meta de todo el año, sin fracking. ¿No es esa quizás la opción de Ecopetrol? Y hago esta pregunta desde mi ignorancia en el tema petrolero. ¿No es esa acaso una mejor opción para Ecopetrol y no correr los riesgos ambientales con el fracking? Sí, esto es muy interesante plantearlo. Aquí tenemos que diferenciar dos cosas. Primero, pues destacar el esfuerzo que hace Ecopetrol todos los días para maximizar la producción de los yacimientos actuales, es decir, de los yacimientos convencionales, y estas cifras, gracias que las comparten, nos indica de que se va por el camino correcto. Pero esto también hay que verlo en el largo plazo, en el mediano y en el largo plazo. Dentro del corto plazo es una excelente noticia porque estamos andando dentro del camino correcto, se está aplicando la ingeniería correcta y están respondiendo los yacimientos como se espera. Pero digamos, estos yacimientos, recuerden que estamos hablando de un recurso que es finito, que él se agota. Entonces estos yacimientos convencionales tienen una vida corta, estos yacimientos, y cada vez que le maximizamos la producción se van agotando. Entonces nosotros tenemos que ir pensando en maneras sustitutivas de ir adicionando nuevos yacimientos, para que así sucesivamente vayamos reemplazando los que ya se nos van envejeciendo, como todos en la vida, todos nos envejecemos y todos vamos también terminando la vida, digamos, productiva, o en el caso de las cosas, la vida útil. Entonces, entonces lo que estamos hablando de lo que viene con esta tecnología es cómo reemplazar estos yacimientos, cómo irlos reemplazando paulatinamente. Y quiero aprovechar aquí un tema muy importante, y es volver a llevar esto a nuestra vida cotidiana. Hoy en día, y muy generosamente, usted hacía mi presentación al principio y recordé de una maestría que hice hace
ya más o menos unos 12 años, que se fue sobre ingeniería de gas natural, que aprendí allá y hoy está muy importante tenerlo en cuenta. Si nosotros hablaba yo del uso de energía en nuestra vida cotidiana, hoy en día no hay una fuente de energía calórica más barata y de fácil acceso para todos los colombianos que el gas natural. Imagínense, hagamos una abstracción, un ejercicio sencillo, hagamos de cuenta que en vez de cocinar con gas natural como lo hacemos con la plancha con la que plantamos, y comparemos los dos recibos, el del gas natural y el de la energía eléctrica. ¿Por qué? Porque nace esto de que producir energía calórica de energía eléctrica es bastante, hay que hacer bastante esfuerzo, porque es someter la energía eléctrica a través de una resistencia para producir calor, mientras que el calor del gas natural ya se produce directamente. Quiero hacer esa reflexión, y esa es parte también del fondo que hay detrás de estos yacimientos, de continuar siendo autosuficientes en ese hidrocarburo tan preciado para todos los colombianos, que es el gas natural y de la vida diaria. Muy bien. Para llegar ya al final de este tema de análisis, profesor Oscar Vanegas, uno escucha cada vez que Ecopetrol va a hacer algún anuncio con respecto a sus proyectos de exploración, uno escucha siempre cifras fatalistas. Aquí el ingeniero Eduardo Tovar, líder de la gerencia de yacimientos no convencionales de Ecopetrol, dice que al país le quedan hoy entre 5 y 7 años de reservas. ¿Es cierto? Bueno, eso depende del tipo de reservas a lo que uno se refiera. Cuando se habla de reservas probadas, es lo que ya está desarrollado. ¿Esto qué significa? Que tiene pozos perforados, hay líneas de flujo o facilidades de superficie, o sea, hay baterías, estaciones de recolección, plantas de tratamiento, tanques de almacenamiento, está conectado con oleoductos, gasoductos, o sea, es lo que ya se puede comercializar, ¿sí? O sea, ya se cuenta con esas reservas para sacar a superficie y venderlas. En el caso del gas, cuando se habla de reservas probadas para el gas, adicional a lo anterior, debe ya haber un contrato de comercialización del gas. Pero hay reservas remanentes, ¿sí? Reservas remanentes son reservas que ya son hidrocarburos que ya se descubrieron, pero no se han desarrollado y que quedan por desarrollar, valga la redundancia, y para extraer a futuro. Si hablamos del factor de recobro, que es de lo que se ha descubierto, cuánto se ha extraído, en Colombia ese factor de recobro, según la Agencia Nacional de Hidrocarburos, es del 16.7%. ¿Eso qué significa? Que abajo en los yacimientos convencionales aún queda un 83% de crudo. ¿Cuánto es el factor de recobro promedio mundial, según la misma Agencia Nacional de Hidrocarburos? El 40%. O sea que en el mundo, de lo descubierto, en promedio se ha extraído el 40%. En Estados Unidos, ese factor de recobro es del 60%. Si nosotros le apostamos al recobro mejorado, como la inyección de agua, inyección de vapor, etcétera, y buscamos llevar el factor de recobro al promedio mundial del 40%, estamos hablando de que tenemos un 23% adicional por desarrollar y poder sacar. Si hacemos cuentas en barriles, pues se han descubierto 51.000 millones de barriles históricamente en Colombia, de los cuales la industria ha extraído 8.600 millones de barriles, y eso representa el 16.7% que dice la Agencia Nacional de Hidrocarburos. ¿Eso qué significa? Que si aumentamos el factor de recobro, estamos hablando que tenemos hidrocarburo para 33 años, no para 5. Ese cuentico del gobierno de que no tenemos petróleo sino para 5 años y gas para 9 años, es una estrategia. Esa misma estrategia la aplicó Pastrana en el gobierno de Pastrana, cuando Pastrana quiso convencer a la Junta Directiva de Ecopetrol de que bajara la participación en la producción para el país del 50% al 30%. Y efectivamente con ese susto logró que la Junta le aprobara
el cambio en el modelo de contrato de asociación haciendo tránsito al famoso 70-30, o sea, 70 para las multinacionales y 30 para nosotros. Y de la misma forma convenció al Congreso de la República de que le aprobaran la derogación de la Ley 20 de 1969, que establecía regalías y estándares del 20%, al modelo escalonado que aprobó el Congreso mediante la Ley 756 del 2002. Fue el mismo cuentico de que tenemos crudo, pasó los 5 años. Y si nosotros hacemos cálculos de cuántas reservas probadas se han descubierto desde el año 2000, cuando Pastrana nos metió ese susto, hasta la fecha se han descubierto 1.200 millones de barriles de reservas probadas, según información oficial entregada tanto por la Agencia Nacional de Hidrocarburos como por el Ministerio de Minas y mismo Ecopetrol, en solicitudes que se han hecho a través del Congreso de la República. Si a esas 1.200 millones de barriles le sumamos los 2.000 millones de barriles que decía Pastrana que nos quedaban de reservas probadas, estamos hablando de 3.200 millones de barriles. Pero si ahora sumamos lo que se ha producido desde el año 2000, cuando nos metió el susto, hasta la fecha, se han producido 4.600 millones de barriles. Entonces, ¿de dónde salió el crudo adicional si no teníamos crudo sino para 5 años? O sea, de un aumento en el factor de recobro, o sea, de las reservas ya descubiertas. Entonces, no es cierto que tenemos crudo para 5 años y además los yacimientos no se comportan con tasas constantes, sino que ellas van declinando con el tiempo. O sea, no podemos decir de que en 5 años vamos a seguir con una tasa de 900.000 barriles diarios y que de un momento a otro, en forma isofacta, los pozos dejan de producir. Eso es gradual, o sea que uno no puede medir en el tiempo de esa manera las reservas que nos quedan. Es simplemente el miedo, que eso es una costumbre de los políticos y el gobierno, de meterle al pueblo miedo para poder meter las reformas que piensan hacer. Y eso lo sabe muy bien Edward, que eso no es así, y lógicamente Ecopetrol también le apuesta a meter ese miedo para poder meter el fracking. Esa es la realidad. Ahora, sobre lo que dijo Edward en cuanto a las tecnologías de punta, y yo hablaba por ejemplo de los pozos viejos en los campos maduros, pues podemos tomar un ejemplo de las buenas prácticas de Ecopetrol. A mí no me gusta tocar Ecopetrol porque es como autocriticarnos, ¿no? O sea, nosotros mismos darnos madera. Pero un pozo como Coyote 1, que se perforó en la vereda Puerto Rico, cerca del corregimiento de Yarima, del municipio de San Vicente de Chucurí, en el año 2012, pozo estratigráfico, hoy exploratorio. Ese pozo estratigráfico se perforó con fines de hacer descubrimientos de reservas en yacimientos no convencionales. O sea, ¿a dónde iban con ese pozo? Iban a formaciones como la Luna o a rocas generadoras, o sea, las que se piensan fracturar, ¿se entiende? ¿Qué pasó con ese pozo? Ese pozo tuvo pérdidas de circulación por 1.200 millones, 1.200 barriles de lodo. Eso está en el informe final de perforación que lo solicitamos a la Agencia Nacional de Hidrocarburos en forma oficial a través del Congreso. Esas pérdidas de circulación de lodo demuestra que cuando el taladro llegó a la formación La Luna, a 11.000 pies de profundidad que se encuentra la Luna en ese sitio, por más que se haya hecho una planeación y una logística correcta, como lo dijo Edward, pues hay cosas en la naturaleza impredecibles. Hasta la misma NASA, que es la que tiene la tecnología de punta más avanzada en el mundo, pues tuvo problemas con el Columbia y con el Challenger, ¿sí? Que le explotaron. O sea, eso nadie es perfecto. ¿Qué ocurrió ahí? Porque hubo pérdidas de circulación en Coyote 1, que fue un pozo estratigráfico para no convencionales, pues que se encontraron con una falla, ¿sí? Lo que muestra el diagrama de la estructura o la parte litológica de ese pozo es que a esa profundidad por ahí va la falla de Infantas. ¿Qué ocurrió 4 años después? Bueno, ocurrió un fenómeno, y es que salió lodo de perforación en el campo 23, que partió una estación de servicio en 2. Precisamente ahí es donde
aflora a superficie la falla de Infantas. ¿Qué puede haber ocurrido ahí? Una migración de este lodo a través de la falla de superficie. ¿Cuánto se demoró en subir? Más o menos unos 4 años, ¿sí? Esto prueba de que sí puede haber esa migración masiva a través de fallas. Ahora, yo visité ese pozo después de que Ecopetrol en noviembre del 2014 lo abandonó y le puso placa de abandono. Yo le saqué fotos, hice un video y después de que, o sea, yo lo visité en el año 2016, ¿sí? Y lo había abandonado según la placa en el año 2014. En el año 2016, cuando yo lo visité, encontré 2 fenómenos. Uno, de que el pozo no había quedado correctamente abandonado. ¿Por qué? Porque el contrapozo estaba lleno de crudo. ¿Eso qué significa? El petróleo se les vino, y si tenía tapones de cemento, hubo mal taponamiento o hubo una migración por el anular. ¿Eso qué demuestra? Que además, que a pesar de ser un pozo nuevo y con las tecnologías de punta que dice Edward, que Ecopetrol avanzado, y un pozo que puede considerarse un prepiloto para el fracking, ese pozo no les quedó bien completado. O sea, ese pozo no tenía, digamos, lo que llamamos nosotros aseguramiento del pozo o integridad. No tenía integridad porque se le salió el crudo, repito. Segundo, las malas prácticas de Ecopetrol en el sentido de las piscinas de lodos. Ahí nosotros encontramos 2 piscinas de lodos no remediadas por Ecopetrol, donde inclusive en una de ellas encontramos una vaca muerta y en otro un gato, ¿sí? O sea, trampas para los seres vivos, y que lógicamente demuestra de que a pesar de estar avanzando en tecnología, pues no hay buenas prácticas de Ecopetrol. ¿Esto qué genera? Desconfianza en la comunidad, ¿sí? La desconfianza de que Ecopetrol no lo hace bien, a pesar de estar en tiempos modernos. Y lo otro es que en Colombia la normatividad ambiental es laxa. El mismo vicepresidente o ex vicepresidente de exploración de producción de Ecopetrol, Héctor Manosalva, hoy presidente de CENIR, en una exposición que hizo en la Universidad Industrial de Santander, y yo lo tengo grabado y filmado, manifestaba de que, por ejemplo, las aguas residuales de la industria del petróleo, la industria solo las llevaba a un tratamiento hasta el nivel 3 y no al nivel 5 como en Estados Unidos, donde la política es 0 vertimiento de aguas residuales, y él mismo lo dice ahí, que allá el agua de la industria petrolera la tratan hasta quedar potable y luego se la inyectan a un acueducto. Aquí él decía que la llevaban hasta el nivel 3 y luego la vertían o la reinyectaban porque la normatividad no exigía más. ¿Eso qué significa? No es culpa de Ecopetrol, ¿sí? Es culpa de la normatividad. Aquí en Colombia se contamina legalmente, por lo cual para el fracking, sin normatividad ambiental seria, sin línea de base ambiental, sin laboratorios de aguas subterráneas, sin un conocimiento profundo de lo que son las fallas que hay en la zona, con un nido sísmico ahí presente, con un territorio totalmente fallado, nosotros no tenemos el territorio apto para hacer fracturamiento hidráulico de lutitas a través de pozos horizontales. En Estados Unidos, en Oklahoma, ya ocurrió de que 465 pozos antiguos o convencionales fueron interconectados a través de las fracturas inducidas con el fracking, de tal forma de que ese mismo problema de allá se nos puede presentar acá. Bueno, muy bien, muchas gracias, profesor Óscar Vanegas, por su intervención y su participación en este tema de análisis. Ingeniero Eduardo Tovar, finalmente, ¿qué va a hacer Ecopetrol con estos 105 días más que se toma el Consejo de Estado para tomar una decisión? Porque ustedes tenían previsto hacer un piloto de fracking en el Magdalena Medio. Sí, es un tiempo muy preciado por nosotros, un tiempo muy importante para avanzar en 2 palabras que usó el profesor Vanegas, muy importantes. Una que tiene que ver con el miedo y lo que tiene que ver con la confianza. La confianza la logramos con el conocimiento, y este tiempo nos sirve para seguir avanzando el conocimiento asociado a este tipo de operaciones y seguir, digamos, avanzando en ese conocimiento, en ese mejor entendimiento, poniendo sobre la mesa el conocimiento tan clave acá.
El ejemplo que él ponía del pozo que él hacía referencia es un ejemplo de donde tenemos que sentarnos los dos, el profesor Vanegas y nosotros, y construir conocimiento alrededor de ello. Lo que él indica no corresponde con lo que nosotros tenemos de conocimiento del pozo. Entonces ahí se abren esas oportunidades para conversar y crear confianza alrededor del conocimiento. Y respecto de finalmente, respecto de las cuentas que nosotros hacemos es sobre reservas certificadas, es decir, que un tercero ha certificado el valor. Eso no quiere decir que al final del día esto es de ser uno precavido en la vida. El precavido es que tanto para Ecopetrol es supremamente importante maximizarle el recobro de los yacimientos actuales, pero siendo precavidos vamos viendo ese nuevo yacimiento y se va trabajando, y esto no es para hacerlo a la carrera, esto es para hacerlo muy bien. Bueno, muy bien, muchas gracias, ingeniero Eduardo Tovar, líder técnico de la gerencia de yacimientos no convencionales de Ecopetrol. Muchas gracias a ustedes por permitirnos conversar al respecto de este tema tan importante. Bueno, y usted, profesor Oscar Vanegas, y aquí siempre bienvenido. Muchas gracias por dar esta oportunidad para contarle al pueblo lo que el pueblo debe saber, más no lo que el pueblo quiere oír. Son las 8 de la mañana, 25 minutos, y continuamos con la agenda informativa en Opina Santander. Su opinión cuenta. Contáctenos en el 632-5951. La Cultural 100.7 FM. 25 años transmitiendo cultura. Las mejores bandas y los clásicos de rock y pop suenan en la Cultural 100.7. Esto es Pasaporte Rock y Pop. Los domingos a las 9 de la noche te traemos lo mejor de la música en tu idioma. Pasaporte Rock y Pop. Clásicos, éxitos y estrenos. Domingos, 9 de la noche. Presenta Alex Bombasti. Pasaporte Rock y Pop. La Cultural 100.7. Una radio diversa.